Tras 12 días de intensa guerra aérea entre Israel e Irán, coronada por la histórica intervención militar de Estados Unidos en el conflicto, con un bombardeo a las plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio de Fordow y Natanz, los dos archirrivales regionales dieron por terminadas las hostilidades y comenzó a regir un cese del fuego que algunos califican como frágil, a pesar de que el presidente Donald Trump se animó a garantizar que durará para siempre. Tanto Irán como Israel se proclamaron victoriosos en la contienda y también lo hizo Trump, quien se presenta como el artífice del acuerdo que puso fin al conflicto, comparando el bombardeo estadounidense con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki hacia el fin de la Segunda Guerra. But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró cumplidos los dos objetivos principales del ataque preventivo que lanzó contra Irán: eliminar su programa nuclear y sus capacidades misilísticas. יש לנו ניצחון גדול במערכה נגד הצורר שבא לכלותנו, והסרנו בניצחון הזה שני איומים קיומיים מיידיים כדי להבטיח את נצח ישראל. Los iraníes, en tanto, presentan el cese del fuego como algo que lograron imponer a sus enemigos a fuerza de hacer llover misiles sobre Israel. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده. لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. Pero más allá de las respectivas retóricas destinadas a convencer a sus propios ciudadanos sobre la justificación del esfuerzo de guerra, subsisten numerosos interrogantes y el principal es si las operaciones militares combinadas de Israel y Estados Unidos lograron realmente destruir por completo el programa nuclear de Irán y cuál es la magnitud del daño ocasionado por los bombardeos a las diversas instalaciones dispersas por todo el país. Las informaciones son contradictorias. Mientras Trump y su secretario de Defensa proclamaron que la planta de Fordow fue arrasada por las 14 bombas rompebúnkers lanzadas por aviones furtivos B-2, la CNN y el diario The New York Times informaron que, según la propia Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono, los ataques solo lograron retrasar 6 meses el programa nuclear iraní. The reporting of the aftermath of the U.S. strike on the facilities is not conclusive. I think, given the nature of where, particularly Fordow, where it is in the mountains, it will be a very long time before, there would be accurate reports of how much damage there actually was and whether it was damaged or completely destroyed. We know that there was, the Iranians had expected at some point this scenario and would have certainly had made contingencies for such a scenario depending on the extent to which they could. Lo que parece estar claro es que la superioridad militar israelí dañó seriamente las capacidades defensivas y estratégicas iraníes, destruyendo bases, fábricas de misiles, radares e instalaciones nucleares de superficie. Irán, por su parte, si bien logró saturar el sistema de defensa antiaéreo de Israel y dejar al borde del agotamiento su stock de interceptores, destruyó básicamente infraestructura civil, pero no pudo atacar los principales recursos militares israelíes. Se cree que las centrifugadoras, muy sensibles a las vibraciones, pueden haber sido inutilizadas, aunque Irán tiene capacidad técnica de sobra para reemplazarlas. El otro interrogante es el destino de los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que Irán tenía antes del inicio de la guerra. So, if there is a sort of peace treaty and the IAEA go back in and start reassessing, the first thing they'll want to see is where's the 400 kg? Is it actually still there, or has it been spirited away? You'd imagine the Iranians say, "Oh, it was destroyed. It's gone. We don't know where it is." But it'd be very difficult to trace where it's gone to, or if was converted to 90%,
and moved away again. Este material es suficiente para la construcción de 10 cabezas nucleares si se lo enriqueciera más, y la Agencia Internacional de Energía Atómica asegura que no sabe dónde se encuentra ahora. Tampoco lo sabe Estados Unidos. Por eso, se espera que en unos días, tanto el organismo nuclear de la ONU como representantes estadounidenses retomen las negociaciones con los iraníes para determinar estas y otras cuestiones. So this is number one priority, like you say. We know that, I had received a letter from the Iranian foreign minister saying that they had taken protective measures already. They did not get into details into what that meant, but clearly that was the implicit meaning of that. So we can imagine that this material is there. So for that to confirm, for the whole situation to evaluate, we need to return. Pero el límite está trazado para Irán. No se aceptará que siga enriqueciendo uranio, y cualquier actividad de este tipo que sea detectada por Washington y Tel Aviv implicará de inmediato nuevos ataques. El temor de muchos en este contexto es que un régimen acorralado como el de Ali Khamenei decida que la única manera de evitar ser atacado nuevamente es lanzarse a obtener armas nucleares, con lo cual la guerra solo habría acelerado la decisión que pretendía evitar. Las dudas sobre los próximos pasos de Irán y la imposibilidad de saber con certeza cuáles serán es uno de los motivos por los que el actual cese del fuego podría quebrarse en un futuro cercano. En menos de un minuto estamos analizando la situación en Medio Oriente con nuestra invitada. ¿Cuál es su ficha? Félix Taylor. A ver. Hoy nos visita Karen Marón. Ella es especialista en geopolítica y derecho internacional humanitario por la Universidad Complutense de Madrid, corresponsal en Asia Occidental y África del Norte, con coberturas en más de 40 países, considerada en Londres como una de las corresponsales más influyentes del mundo en cobertura de conflictos por acción contra la violencia armada, integrante del Dart Center para Periodismo y Trauma por la Universidad de Columbia y además instructora en operaciones de paz. Karen, muy bienvenida, un placer. Por supuesto, gracias. aprovechemos la Karen que está en la República Argentina, seguramente en los par de días ya estás partiendo, tomando un avión, ¿verdad? ¿Me equivoco? Así es. Bueno, Así a ver, es. Karen, tu primera visión de lo que, no de lo que está sucediendo ahora, de lo que ha sucedido y cómo llegamos a este momento, este alto el fuego, como decíamos con Leticia, tal vez frágil, tal vez no, bueno, se verá. Bueno, alto fuego, frágil, indudablemente. A ver. Les comento que era lo que estaba cubriendo 4 días antes de los ataques israelíes contra Irán. Precisamente me encontraba en Teherán, la capital de Irán, cubriendo la 5ª ronda de negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Las negociaciones se llevaban a cabo en Roma con la garantía de Omán, pero estaba en el lugar donde sale la información primigenia. ¿Por qué? Porque cubro Asia Occidental, Medio Oriente. Entonces allí es donde tenía que estar. Me retiro, como nos retiramos muchos corresponsales, cuando termina la 5ª ronda de negociaciones y se comete un ataque preventivo que quiero especificar desde el derecho internacional humanitario y desde el derecho internacional y aferrada a las convenciones de Ginebra. El ataque preventivo no existe, es ilegal, no es válido cuando no hay un peligro inminente. Me aferro a los cuerpos legales. Esto no es una opinión, esto es el derecho internacional. Entonces tenemos un ataque preventivo que no solamente va sobre objetivos militares, como son los generales iraníes, se discute, los analistas discutimos si en realidad los científicos que estaban estudiando el programa nuclear son objetivos militares o no, porque no son considerados combatientes, pero también fueron hacia los no combatientes y eso lo vimos en imágenes. Entonces ese es el primer marco. Bien. Ataques ilegales que no están circunscriptos a lo que es el derecho internacional. Y un segundo ataque que también es ilegal, el de Estados Unidos contra los 3 centros tal cual se los determinó. Porque se habla de guerra preventiva o ataque preventivo, es totalmente ilegal atacar este tipo de instalaciones nucleares porque afectan el derecho de millones,
perdón, no el derecho a la vida y la Sí, vida sí, de sí, millones está de bien. personas. No hay radioactividad, no hay contaminación, por eso no se sabe si es una coreografía, porque tenemos muy poca información, no hay una alerta mundial, pero tampoco fue aprobado por la Constitución de Estados Unidos. Entonces ese es el marco que tenemos de referencia. Bien, bien. Karen, y en ese contexto, a ver, decíamos, bueno, Israel lanza esta operación que mencionabas recién, que lo llama preventiva, esto viéndolo desde el derecho internacional, para destruir el programa nuclear. Ilegal desde el derecho internacional. Y contabas, justamente estabas cubriendo las rondas de negociaciones y el punto era que Irán, y lo viene sosteniendo y lo sostuvo hasta el último momento, que no va a abandonar su programa nuclear. De hecho, esto ni siquiera se sabe realmente cuánto se destruyó de ese programa nuclear. ¿Qué crees que se puede llegar a negociar en ese contexto con ahora un Donald Trump que dice vamos a negociar con Irán y un poco diciendo incluso, bueno, ya ni sabemos si vamos a hablar de programa nuclear? ¿Cuál podría ser ahí? Sé que es difícil, digamos, verlo, pero... Son difíciles los escenarios, Sí. ¿no? Porque cada día que pasa tiene... No cada día, cada hora, si lo vamos analizando, va cambiando de opinión. Aquí había un programa nuclear que era Estados Unidos más 5. En el 2018, Trump se retira del programa nuclear. Irán lo estaba cumpliendo espera un año y comienza, si ya se habían retirado del acuerdo en forma unilateral, empieza con el enriquecimiento de uranio, ¿sí? Se estima que hay uranio empobrecido en un 60%. Entonces, ¿cómo? Si tienen el 60% y con un 90% se puede llegar a la bomba. Pero ya estaba ese acuerdo, aunque ellos se hayan adherido al Tratado de No Proliferación Nuclear, ese acuerdo quedó invalidado. Trump primero se retira, después lo quiere volver, lo inicia nuevamente las tratativas, pero una cosita antes, apenas asume el presidente Donald Trump, él habló de las sanciones de máxima presión contra Irán. ¿Recuerdan? Exacto. Pero estamos en un mundo multipolar. El tablero de ajedrez del mundo, de la geopolítica, ha cambiado. Lo grave es que si se viola el derecho internacional y se viola el derecho internacional humanitario, estamos duelando las leyes que regulan las relaciones entre los estados y que además protegen nuestras vidas. Ahora, en cuanto a la pregunta que me haces, Leticia, tenemos una persona que hora tras hora cambia, porque no es un diplomático, no es un estadista, es una persona que se dedica, no es una crítica, es un dato objetivo de la realidad. Su visión es diferente. Entonces, Irán, ¿está en condiciones de sentarse a negociar con Estados Unidos cuando fue atacado por Israel con la connivencia de Estados Unidos y después por el propio Estados Unidos? ¿Hay confianza en diplomacia? En este momento hay varios carriles. El ministro de Relaciones Exteriores iraní se ha reunido con algunos ministros de Exteriores de Europa, eso es lo que se llama diplomacia abierta. Por otro lado, hay otros carriles como la diplomacia encubierta o diplomacia subterránea, que eso debe de estar en juego en este momento muchísimo, sí, claro, porque todo lo que ha sucedido es muy grave. Por lo tanto, el escenario, Trump dice vamos a negociar la semana que viene. Irán dice nosotros no nos sentamos a negociar con alguien que nos ha traicionado. Por lo tanto, son muchos abanicos en cuanto a la diplomacia para ver qué es lo que sucede. Porque tenemos que garantizar la seguridad internacional, pero con este tipo de accionar que reitero, pone en peligro la vida de los seres humanos inocentes porque no se distingue entre los combatientes y no combatientes. Tema de ataque a las instalaciones nucleares. El uranio enriquecido ya no estaba en esas instalaciones nucleares. Ajá. Son 400 kilos de uranio enriquecido que no estaban allí. Si se hubieran tirado y hubieran impactado, yo cubro hace 23 años conflictos armados. Lo sabemos. En el Líbano soporté 85 misiles antibúnker en septiembre de 2024 cuando fueron disparados contra las instalaciones donde se encontraba el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. 16 horas de ataque, así que sé perfectamente cuál es el sonido y qué es lo que produce ese tipo de misiles con espoleta retardada. Si eso hubiera sido, así como lo vemos en las imágenes satelitales, hubiera sucedido, la profundidad del impacto sería terrible.
profundísimo, aunque allí las instalaciones son de más de 100 metros, pero las repercusiones, lo que yo hablaba de radioactividad, zona contaminada, alerta en cuanto a la salud. Estaríamos hablando de otra historia muy diferente, Karen, ahora. El mundo estaría hablando. El mundo sería otro. Exactamente. Claro, por lo tanto, se habla de que hay una especie de coreografía que también tiene que ver con la diplomacia. Porque, bueno, yo digo que voy a atacar. Eso de ataque exitoso no es real, porque lo tenemos en pruebas. Podemos constatar que no es real. ¿Que hubo daños? Sí. ¿El uranio estaba allí? No. ¿Se pueden reponer rápidamente Irán para el enriquecimiento de uranio? Rápidamente. Además, hay 200 científicos nucleares rusos y el presidente de Rusia, Putin, ha dicho que colaboraría directamente para el desarrollo de estas armas nucleares. O sea, estamos en esta multipolaridad que es compleja y muy diferente al mundo del presidente Donald Trump en el 2018. Y otra cosa más, cuando Irán ataca a Qatar, la base aérea en Qatar, que esto ha traído dificultades en cuanto a la población. ¿Saben que la población de Qatar no conocía que había una base aérea estadounidense con más de 100 aviones y que es la más grande? Exactamente. Por eso la población está saliendo a las calles ahora. Irán avisó a Qatar y también a Estados Unidos y a otros países, por eso hablo diplomacia encubierta y diplomacia abierta. Y habían retirado aviones y además los sistemas antimisiles Patriot. Así que en ese juego vos me atacás a mí, pero me dañás un poco, pero no me destruís, y yo te ataco a vos. Era muy fácil, por ejemplo, no se necesita un ataque intercontinental para atacar a Estados Unidos. Hay 19 bases estadounidenses en la región. Así que los escenarios son múltiples. Perdón, Pablo, pero ¿cuánto crees de un análisis que también se hace de un Trump que decía, bueno, no quiero más guerras, no quiero financiar, y que lo haya hecho un poco para decir, bueno, ayudo a mi gran aliado, que es Israel, pero de esta forma, ¿no? De no destruir efectivamente la central nuclear, y sobre todo pensando en estas idas y vueltas de Trump, pero me acuerdo que también en su momento dijo, bueno, no podemos tener enemigos para toda la vida en relación a Irán. Y otro análisis que surgía ahí, el hecho de el conflicto que le podría llegar a generar incluso con los europeos, el hecho de que Irán, o si cayera el régimen, que era también uno de los objetivos, aunque no oficialmente, si pudiera convertirse en un... Lo dijo oficialmente. Sí, bueno, les habló los iraníes. Es la analogía entre Irak 2003, o sea, cambio de gobierno, porque régimen es todo, hay que utilizarlo correctamente. Un régimen democrático, una democracia es un régimen democrático. Esto es una gran analogía con el 2003. Claro, en ese sentido, Karen, te lo preguntaba, porque digo, evitar justamente que si cayera el régimen se convierta en un Libia, en un Irak, digo, algo que también le generaría un conflicto, si se quiere, posiblemente con los europeos y toda esta cuestión migratoria que siempre plantean, digo, que podría darse también esa situación. O sea, ¿cuánto crees que en este análisis surge esto que decíamos de, bueno, satisfago a Israel en decir, bueno, ayudamos, atacamos en este sentido, pero de esta forma, en la que todavía ni siquiera, digo, el propio Pentágono sacó un informe diciendo que no había sido tal el ataque. Exactamente, que no había tenido los daños, y por eso Trump, ahora el presidente de Estados Unidos, está enojado y han salido varios funcionarios a desmentirlo porque no fue exitoso el ataque, porque no era el objetivo. Pero también, hablando de geopolítica específicamente, y yo hice una analogía con Irak, ¿no? Era armas de destrucción masiva, recuerda, permanentemente. Hay una invasión y una posterior ocupación en Irak, y Saddam Hussein, que había sido el aliado de Estados Unidos durante 8 años en la guerra contra Irán, porque era el muro de contención para ellos de lo que consideran los ayatolas de Irán hacia Occidente, lo terminan invadiendo el país, ocupándolo, 1.200.000 muertos. Pero Irán no es Irak. 93 millones de personas. Hay una geografía muy similar en algunos lugares como Afganistán, donde 20 años quedó atascado Estados Unidos en Afganistán. La geografía es totalmente diferente. Hay una multiplicidad, la mayoría son musulmanes chiitas. Chiita significa seguidores de Alí.
Bien fácil, porque a veces es como si parece que fuera algo misterioso. Seguidores de Ali. Pero conviven muchísimas religiones, cristianos en todas sus vertientes, y es un país, que esto es muy importante, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de sinagogas en el mundo, porque allí convergen muchísimas religiones. Pero además de todo, y eso los ha unificado. O sea, había en este momento, había 4 escenarios posibles. Y por supuesto, no todo el mundo está a favor de un gobierno, ¿sí? Estos ataques lo que produjeron fueron la unidad del pueblo iraní frente a un enemigo. O sea que han producido un efecto contrario. Por lo tanto, no solamente hay que analizarlo de región por región, globalmente, región por región, sino por país. Si hay una incursión terrestre en Irán, como sucedió en Irak, es casi imposible. Por ejemplo, justamente por una cuestión geográfica, pero también lo siguiente. Irán es parte de los BRICS, aunque pretendan que no. Tiene un tratado no solamente económico, sino estratégico y militar con Rusia. Tiene un tratado económico, militar y estratégico de 25 años con China. Cuando comienza este ataque preventivo y después los ataques con Estados Unidos, Pakistán manifestó algunas cuestiones muy concretas en cuanto a su apoyo. Algunos decían que el presidente Putin no estaba, a pesar de tener estos tratados, no estaba apoyando a Irán. Irán, que entregó muchos drones, ha colaborado mucho con sus drones, que son muy baratos además, en la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania. Lo que decidió Irán, es que utilizaba una determinada cantidad de misiles, que no son los más modernos, y algunos periodistas y corresponsales extranjeros hemos tenido acceso a ver determinado armamento. Después empezó a utilizar los Fatah-1, misiles hipersónicos, y lo que estaba produciendo era una guerra de desgaste contra Israel. No estaban utilizando todo lo que tenían. ¿Qué pasaba, como vos me preguntaste, Leticia, si esto no culminaba en lo que vos muy bien dijiste, no se terminó la guerra, es una fragilísima tregua o cese de fuego, porque este enfrentamiento no terminará, sobre todo con actores que utilizan el arte del engaño. Y en función de la información que nosotros permanentemente queremos obtener, tanto como periodistas, como analistas o como corresponsales en el terreno, la primera víctima de la guerra es la verdad. Lo dijo Esquilo, el filósofo griego, hace siglos. Lo dijo Hiram Johnson, un senador estadounidense en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Y hoy, en medio de esta guerra cognitiva, donde van por nuestras mentes, esto es una estrategia operacional de la OTAN, ya no son misil contra misil como vemos aquí, sino que van por nuestras mentes. En esta guerra cognitiva tenemos que estar muy atentos para seleccionar la información y tener pensamiento crítico cuando no encontramos lógica ante lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos están diciendo. Karen, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí, un gusto. Bien, seguimos recorriendo el mundo, más noticias, a ver. Estados Unidos. Stop a los jueces. La Suprema Corte dio una victoria a Trump al limitar el poder de los magistrados federales para imponer resoluciones a nivel nacional, frenando las políticas antiinmigratorias de la Casa Blanca. Sin embargo, dejó sin resolver la pretensión del presidente norteamericano de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que Trump seguirá impulsando. Esto podría afectar el derecho de ciudadanía de al menos 150.000 niños, hijos de inmigrantes que nacen anualmente en ese país. China, Estados Unidos. Avance en la exportación de tierras raras. Beijing comenzó a conceder licencias a productoras automotrices extranjeras, entre ellas las más grandes de Estados Unidos y Europa, para adquirir tierras raras, minerales esenciales para esa industria y otras tecnologías. De esta forma, revirtió una medida que había tomado en el marco de la guerra comercial con Washington. El Congo y Ruanda firman proceso de paz. Ambos aceptaron el acuerdo propuesto por Estados Unidos para poner fin a décadas de mortíferos combates en el este del Congo, al tiempo que ayuda al gobierno norteamericano y a las empresas del país a acceder a minerales críticos en la región.